Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Jesús lloró. Betania estaba cerca de la aldea Jerusalén. En Betania vivían María, Marta y Lázaro, los tres. Y pasaban juntos el tiempo con ellos. Le consideraban Jesús como su hermano directo. Y ellos también le consideraban a Jesús como su hermano, como su padre. Y un día Jesús estaba a la distancia de 2 días de la aldea de Betania. Y un día llegó la noticia de que Lázaro estaba muy enfermo, que venga rápido, rápido, pero Jesús le dijo, no, esa enfermedad no es para morir, sino para la gloria de Dios. Entonces los discípulos, si estuviéramos 2 días más, Lázaro no habría sobrevivido, no podría sobrevivir. Luego, después de esto, Jesús dice, Lázaro está muerto, pero ahora vamos a ver la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios, Jesús esperó. Entonces, 2 días después, Jesús fue a verle a Lázaro. Y Marta corrió a verle a Jesús y a sus pies llorando. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Juan 11:21. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano habría muerto. Jesús le dice, tu hermano va a vivir, resucitará. Sí, sé que en el día postrero, en el día de la resurrección, sí, mi hermano resucitará. Ya lo sé. Yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque muere, vivirá. Y el que cree en mí, sí, yo sé que tú eres el Señor, el Cristo. Jesús es Jesús de ahora, el que puede solucionar ahora mismo. Pero Marta estaba hablando Jesús del pasado, Jesús del futuro. No estaba hablando de Jesús de él, la actualidad. Nosotros también hacemos lo mismo como Marta. Hace 3 días, mientras Lázaro estaba vivo, si habría venido Jesús, no habría muerto. Pero Jesús le dice, tu hermano resucitará. Ahora sí, yo sé que en el día del futuro, en el día de la resurrección, en el día postrero, resucitará. Está hablando Jesús del futuro. Es difícil creer en Jesús de la actualidad. En Juan 11:32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Así, María también lo dice lo mismo. Así, viendo esa imagen, Jesús lloró. Como ellas esperaban, Jesús podía hacerlo. Pero Jesús, ¿por qué estaba llorando?
Jesús es el Todopoderoso, Dios Todopoderoso absoluto. No hay nada imposible para Dios. Pero María Marta ponía el límite sobre Dios, sobre Jesús. No es un obstáculo 4 días, 3 días para Jesús. Pero para ellas, 4 días era la imposibilidad. Jesús vino para nosotros, por nosotros. Pero nosotros lo consideramos a menudo como Jesús del pasado, Jesús del futuro. Ahora no nos puede ayudar, así lo ignoramos. Entonces a Jesús le dio mucha pena, no por tener tristeza. Jesús no lloraba porque Lázaro murió. ¿Por qué? Porque él lo puede resucitar. Pero Jesús lloró por el impacto que tuvo. Conocen a Jesús del pasado, Jesús del futuro, pero no reconocen a Jesús de ahora. Jesús es el mismo ayer, hoy, para siempre, siempre lo decimos. Pero no es fácil creer en eso al pie de la letra. Si yo hubiera estado Jesús, sí, en el pasado no habría tenido el problema, no tendremos problema en el pasado, en el futuro, sí, porque Jesús estará con nosotros, pero no reconocemos a Jesús de ahora, de la actualidad. Entonces, se choca. Jesús ahora nos puede cuidar. Jesús ahora puede solucionar. En Juan 11:33 al 35, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús ya sabía contundentemente que Lázaro resucitaría. Pero Marta solo creyó en la resurrección del futuro, pero no creyó, no solamente Marta, sino María también creyó en lo mismo. Jesús, que es la resurrección y la vida, no creyendo en él, y ellas estaban llorando, la multitud también. Entonces Jesús lloró porque le daba pena, le dio mucha pena, porque ellos pensaban Jesús de la actualidad no servía de nada. Entonces el Señor no es reconocido como el Todopoderoso. Entonces, hoy en día también, aunque Jesús está juntamente con nosotros y estamos desesperados, llorando, entonces viéndolo, Señor tendrá mucha pena de nosotros. Jesús es todopoderoso, absoluto. En cualquier situación que estemos, Jesús para Jesús es nada imposible. Una condición. Solo teniendo una condición, Jesús trabaja. Así pensamos en eso, entonces Dios entristecerá.
Dios es todopoderoso, el Señor es todopoderoso, sin condición. Si hubieses venido hace 3 días, no habría muerto. Así ponemos la condición. Pero a Jesús no le gusta poner la condición. ¿Por qué? Jesús todopoderoso, ese poder todopoderoso, no necesita una condición. Si pone la condición, no es todopoderoso. Ante la tumba, ante el sepulcro, donde estaba puesto Lázaro, estaba Jesús. Y Jesús dice, Juan 11 del 38 al 39, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús llegó a la tumba, al sepulcro, y les dice a María y Marta que quitara la piedra. Entonces estaban perplejos. Señor, hiede ya, ¿cómo quitamos la piedra? La fe sin acción está muerta. Así dijo Jesús en frente de esas 2 hijas. Yo te digo, si crees, verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho? Aunque sí decimos que creemos en Dios, Lázaro que día puede resucitar, no podía imaginarlo, pero Jesús forzosamente, de manera forzosa, aunque sea de manera forzada, puede ayudar al que tiene fe. Entonces, ¿no te he dicho que si crees podrás ver la gloria de Dios? Entonces, al mandamiento de Jesús, María y Marta quedaron sorprendidas y empezaron a quitar la piedra. Entonces Elías ya olía muy mal. Entonces Jesús ante la tumba, ante la cueva, le dio gracias a Dios. Dios, siempre me oyes, te doy gracias porque siempre me oyes. El mundo de la tercera dimensión es visible, pero tú eres de la 4ª dimensión invisible. Dentro de ese mundo invisible, él se comunicaba con Dios. Y dando gracias a Dios, en gran voz dijo, ven fuera, Lázaro. Entonces Lázaro se levantó, así con vendas. Atados los pies, las manos estaban atados. Desatadlo, dejadle ir, así dijo Jesús. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Esto significa una situación desesperante absoluta. En esa situación desesperante absoluta, Señor, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace Jesús? En esta situación nosotros es difícil practicar la fe, poner
María y Marta dijeron, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Si hubieses llegado temprano no habría muerto, estaría así sanado. Pero ¿cómo vas a hacer ahora? Ellas tenían dudas. Así a la perspectiva, al punto de vista humana, es así lógico decir así. Sí, porque como el cadáver hería ya, como estaba en una situación desesperante absoluta. Si nosotros oramos en esa situación así desesperante absoluta, nosotros sí llegamos a un momento donde decimos, sí es imposible para nada, no hay salida, no hay opción. Pero en esa circunstancia desesperante, el Señor nos dice, si crees, todo es posible, será hecho como has creído, así dice el Señor. Nosotros decimos, como pensamiento humano, no es posible, pero para el Todopoderoso no hay nada imposible. Cualquier problema sea, si lo entregamos, si nos acercamos con esto, Jesús lo va a solucionar. Jesús a Lázaro, vino a Lázaro y dijo, la muerte nunca ha vomitado. La muerte es el mal que nunca ha vomitado al que devoró al muerto. Pero Jesús le atacó a esa muerte y dijo y gritó, ven fuera, Lázaro, sal fuera. Así le dijo a Lázaro Jesús, el dueño de la vida. Esos principados de la muerte no podían prevalecer nada más al mandamiento de Jesús, que es el dueño de la vida. Jesús dijo, desatadle. Desatadle significa que queden liberados de las cadenas. Hebreos 2, del 14 al 15. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús así nos liberó de la muerte y nos dio la emancipación y la libertad. En Lucas capítulo 7 hay una historia de una viuda que tenía un hijo, pero ese hijo también murió. Y ella estaba bien triste y estaba participando en el funeral de su hijo, y la viuda así lloraba y lloraba. Y se encontró con Jesús. Jesús vio la tristeza de la viuda. Y detuvo esta marcha del funeral que iba hacia el sepulcro y le dijo, ven, levántate, joven. Había un alboroto en medio de esa marcha, así al ver que se levantó el hijo, no solamente dio la vida, resucitó solamente a Lázaro, sino también a ese joven también. En la historia de la humanidad, ninguno pudo detener la marcha de la muerte. Solo el Hijo de Dios puede detener la marcha de la muerte. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tenemos incredulidad que no podemos creer en Dios, Dios no trabaja.
Santiago 1 del 6 al 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así dijo Jesús. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios hace milagros y es glorificado por esa obra de milagros. Jesús así partió hacia Betania después de haber muerto Lázaro. Eso fue para la fe de los discípulos. En 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis más, vamos a Él. Jesús, a través de este acontecimiento, quiso que sus discípulos creyeran en que Jesús es la resurrección y la vida. Lo más importante de todo es la fe. Muchos vienen a recibir la oración mía y los que fueron sanados, sus puntos comunes son la fe. Así, los que han venido a recibir la oración siempre tienen una decisión así contundente, así rotunda, de que ya no estaré sufriendo por esta enfermedad. Entonces, lo más importante es la fe. Si nosotros, que sea pequeña, nuestra fe sea pequeña, grande, cuando tomamos la decisión de voy a creer, entonces se ocurren los milagros de Dios. Cuando Jesús les dijo que vosotros deis primero los alimentos, ellos primero calcularon el precio y ellos dieron la conclusión de que es imposible, pero la fe así sobrepasa los sentidos y la razón. El hombre de fe, cualquier situación, cree que si Dios, el Señor, está con nosotros, ocurrirán milagros. Así creer, hombre de fe cree que si está Dios, Jesús, ocurrirán milagros. Nosotros lo que debemos hacer, no tener fe calculativo, fe que calcula, sino tener una fe absoluta. El cálculo lo hace Dios, pero nosotros vivimos hoy en día en la generación en que no cree milagros, pero aunque es imposible para la vista humana, tampoco no es imposible para Dios. Calvin dice que la fe es el tubo que trae aguas del pozo. Cuando nosotros nos marchamos en adelante creyendo en la palabra de Dios, también se manifestarán las obras de Dios maravillosas en nuestra vida. Un psicólogo, un filósofo dijo, la vida es como un prisionero que ha sido sentenciado a la muerte. Está esperando su turno. Nadie puede evitar de la muerte, pero este poder de la muerte fue quebrantado por Jesús. Jesús quebrantó todo el poder de la muerte que ataba al hombre y dio vida eterna a todos los que creen en Jesús. Muchos están viviendo en medio de la tumba
llamada la muerte, la maldición, la pobreza, la enfermedad y el pecado. Pero el Señor nos dice a la gente que está en medio de esa cueva, nos manda: Lázaro, fuera, Lázaro, ven fuera. Cuando cualquier persona que sea escuche esta voz del Señor, responda por fe, con fe a esa voz, entonces saldrá caminando de la tumba y tendrá vida eterna que da el Señor. Dios nos dio el gran regalo que es la fe. No es necesario estar entristecido porque su fe es pequeña, aunque sea grano de mostaza, pueden ocurrir milagros de Dios. Si tienen esa fe, si tiene ese grano de fe, ese tamaño, el tamaño del gran grano de mostaza de fe, ¿cómo vamos a saber si tenemos ese tamaño de grano de mostaza de fe? Por la acción que quita la piedra. Si cree, quitará la piedra. María y Marta testificaron que ellas tenían la fe. ¿Por qué? Quitaron la piedra. Nosotros también, en medio de nuestra vida, a través de la palabra de Dios, debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y nosotros debemos actuar conforme a la palabra de Dios, y entonces Señor actuará en nuestra vida, obrará en nuestra vida, estando juntamente con Dios. Debemos creer en las promesas de Dios. Entonces, creyendo en esas promesas de Dios y actuamos, dependiendo de nuestra actitud, Señor obrará. Poner acción la fe es fácil, a la vez difícil, aunque no podemos tomar nada con las manos, ni ver con los ojos, ni oír con los oídos. Si creemos y actuamos creyendo, Dios obrará. Aunque nuestra vida tiene dificultades, si oramos postrados a los pies del Señor, en lugar nuestro, el Dios Jesús va a trabajar y nos va a resolver, así dice la Biblia. Cuando yo ministraba en el barrio de Sodemun, todos los viernes nosotros tuvimos reuniones de oración y había un hermano que sufrió mucho, que trabajó mucho. Todos los viernes venía a recibir la imposición de manos, y un día estaba orando por los enfermos. Él así gritó: ¿dónde está mi fe? Búscame la fe. No es encontrar tu fe, tú ya lo tienes.
Tú tienes que creer que tu dolor de estómago, tu enfermedad de estómago ya haya sido sanado. Entonces vea usted lo vea. Bueno, yo lo voy a ver. Y dentro de pocos días, él fue sanado completamente. Me alegré mucho. Sí, porque había sido hecho como él había creído. Jesús es lo mismo ayer, hoy, para siempre. Así claramente nos mostró que Jesús es lo mismo ayer, hoy, para siempre. Así nos consolida esta experiencia, nuestra fe. Para Jesús no es posible esto y esto, no, eso no. Jesús así siempre trabaja de manera igual, de igual manera. Si creemos, la obra lo hace Dios. Lo que tenemos que hacer es creer. Entonces, si creemos, ocurrirán milagros, sucederán milagros. Entonces tenemos que creer que Jesús está siempre conmigo y hace milagros. Hoy en día también el Señor nuestro nos quiere dar vida. Y su poder todopoderoso, si no creemos en ese poder todopoderoso, Jesús llorará, deben saberlo. No debemos hacer que Jesús llore. Cuando tenemos fe, Jesús se alegrará. Entonces, hagamos para que Jesús se alegre. Vamos a cantar todos juntos el himno de la página 397 o 357. Hoy en día el mundo entero está desesperante y deprimiante por la epidemia del coronavirus 19. El valor de las acciones se bajó drásticamente y por las medidas tomadas de los países para prevenir la expansión del virus. El 80% de la población global, 12.700 millones de trabajadores, sufren por el daño económico. Si se sigue esta situación, prevén que puede venir la Gran Depresión, que el mundo entero está, por lo que el mundo entero está nervioso. Pero por mucho más que sea desesperante la situación, los que creemos en Jesús no debemos perder la esperanza. El hombre puede vivir solamente con la esperanza. Por mucho que sea sufriente la actualidad, si no pierden la esperanza, sin importar con el sufrimiento actual, pueden disfrutar del gozo y de la felicidad. Hermano, desde el principio no formó al hombre Dios desesperante al crearlo, sino lo formó lleno de esperanza. La razón por la que el hombre se desespera es porque el hombre, desobedeciendo a Dios, pecó, cayó y fue abandonado. ¿No se marchitan las plantas si se alejan del sol? De esa manera, para la vida alejada de Dios no hay esperanza. Hermanos, cuando el hombre pierde la esperanza, esa imagen miserable es inescrutable. Mientras tenga la esperanza, tiene la fuerza y el ánimo para vivir. Pero sin la esperanza pierde el aliento, la fuerza y el ánimo para vivir, es que abandonan la vida. No hay ningún hombre que haya perdido la esperanza, no abandone la vida. Excesivamente toma alcohol o simplemente deja de vivir. La razón por la que viven así tirados en la calle, porque ellos perdieron la esperanza. Aunque les hacen
lugar donde puedan vivir, aún viven en la calle vagabundeando porque ellos perdieron la fuerza, el ánimo y la esperanza de su corazón. Y algunos por la depresión no tienen ningún placer ni responden nada a nadie, viven en medio de la soledad perfecta. Por eso los que han perdido la esperanza dicen que es mejor morir que vivir. Porque aunque tenga toda la riqueza, honor y fama, si pierde esperanza de la vida, no puede llevar de una vida sana, no puede llevar una vida sana. Pero al tener esperanza en nuestra vida, ¿qué se cambia? Si la tenemos, a pesar de las dificultades, no perdemos la valentía en la vida. Por cualquier sufrimiento, dificultad y persecución que venga, no lo importa, sino persiste, porque tienen esperanza que puedan superar dificultades. Por lo que si hay esperanza en el corazón, por cualquier dificultad que tenga, puede superarlo y llevar la vida creativa. Hermanos, los grandes personajes que cambiaron la historia no lo lograron por mucho dinero ni por gran poder, sino si contemplamos sus vidas bien, tuvieron sueños claros que no tenían otros, esperanza que activaba el corazón y ánimo que decía, sí, puedo. Estos tipos de personas, aunque no tuvieran más conocimiento, ni más dinero, ni más poder que otros, realizaron obras que habían cambiado el destino, el ambiente y la historia. Por eso, hermanos, no me he graduado de la universidad buena como otro, así que no puedo hacer nada, no tengo dinero, con manos vacías, ¿qué puedo hacer? No tengo ningún poder, que no puedo hacer nada. No lo piensen así. Los que cambiaron el mundo lo hicieron con sueño, esperanza y ánimo, no por su conocimiento, ni dinero, ni poder, que sea pequeño o grande. Si tenemos sueño, esperanza y ánimo, podemos llevar la vida que vale la pena. La esperanza trae sueños sobrenaturales, paciencia, poder a nuestro corazón, por lo que no hay nada más importante que la esperanza. Si miramos solamente al hombre y el medio ambiente, solamente existe la desesperanza. Pero si confiamos en Dios y le miramos y confiamos en Él, en todo momento podemos tener la esperanza. El salmista dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Dios es nuestra fortaleza y nuestro escudo y nuestro pastor, que en cualquier momento podemos tener esperanza. Hermanos, los que creemos en Jesús, en cualquier situación difícil que tengamos, podemos tener esperanza. Porque a través de Jesucristo estamos recibiendo el amor de Dios. Si sabemos que estoy siendo amado, se produce la esperanza. Si es odiado, ¿no pierde esperanza? Estamos recibiendo el amor de Dios a través de Jesús. Cada uno de ustedes ahora están recibiendo el gran amor de Dios. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree como su Salvador y lo confiesa se hace hijo de Dios y es amado. Todos ustedes son el pueblo del reino de los cielos y son hijos que tienen vida eterna. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Jesucristo murió en la cruz en lugar nuestro, nosotros los pecadores.
podemos saber cuánto ama Dios a nosotros. Por lo que en cualquier situación que tengamos no debemos perder esperanza. La razón por la que podemos tener esperanza a través de la cruz. Podemos disfrutar del quíntuple evangelio y de la triple bendición. Hermanos, si miramos la cruz de Jesús, no podemos quedarnos desesperados. Por mucho que sea tan difícil, dolorida mi situación, si miramos la cruz, no podemos quedarnos desesperados. Hijo de Dios, Jesús fue molido en la cruz y derramó su sangre y dice que si crees en mí serás perdonado. Si crees en mí puedes tener la fuerza que vence al mundo y al diablo. Por mi llaga fuiste sanado. Yo tomé tu maldición y fuiste librado de ella. Y morí por ti y resucité. Y te entrego la vida eterna y el reino de los cielos. Así nos lo dice. Dios nos da esta promesa tan sorprendente a través de la cruz de Jesucristo y lo garantiza por su cuerpo molido y su sangre. ¿Cómo podemos quedarnos desesperados? Por mucho que intentáramos quedarnos desesperados, mirando la cruz simplemente no lo podemos. Durante el ministerio de 60 años, también he tenido muchos momentos desesperantes. Si lo digo como pastor es vergonzoso, pero había muchos momentos frustrados y afligidos. Pero en cada ese momento me postré delante de la cruz, miré a Jesús que murió y derramó su sangre por mí. Se había desaparecido la desesperanza. Siempre por la paga de la sangre de Cristo me rebosa esperanza en mi corazón. Jesús murió por mí y resucitó. ¿Cómo puedo quedarme desesperado? No es lógico. Así que mirando la cruz de Jesucristo, el quíntuple evangelio y la triple bendición sostienen mi corazón y de nuevo me levantan. Hermano, Dios en quien creemos y servimos es Dios bueno. Así que cuando estemos en dificultades no debemos quedarnos desesperados. Una anciana de nuestra iglesia tuvo accidente de coche, se rompieron el costillar y la cintura, se hirió la cabeza y fue transferido al cuarto de cuidado intensivo, a la sala de cuidado intensivo. Era muy grave, aunque se recuperó la conciencia. Se recordó solamente de los números de 1 a 10 y de su nombre aún después de unos meses, así era tan grave. Y su nervio óptico fue herido y no podía ver pero en el hospital le diagnosticaron que no había manera de curarlo. Entonces, a partir de ese momento hasta durante los 25 años, solo vivía con el ojo que veía tenebrosamente. No claramente, pero un día en la oración de la madrugada Dios le dio la palabra de Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y luego en la hora de orar por los enfermos en el culto, en cuarto servicio, presidido por mí, ni pensando sería sanado del ojo, oraba solamente por su rodilla, pero de repente en ese momento proclamé yo, hay alguien que solo ve por un ojo tenebrosamente, pero ahora me verá claramente. Y al empezar a creer que era la palabra para ella. Y el ojo que no veía por 25 años empezó a verme y luego en unos días empezó a verlo claramente y así lo dio su testimonio. Hermanos, mirando la cruz de Jesús en cualquier situación desesperante ocurren milagros de esperanza. Siguiente, la razón por la que lo que creemos en Jesús podemos tener la esperanza porque el Espíritu Santo está con nosotros, nos consuela, nos da la fuerza. El Espíritu Santo es como el viento, es invisible, aunque es invisible, el Espíritu Santo mora en nosotros y está con nosotros. Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Y aquí sale la palabra consolador. Otro consolador es Paracletos, es enviado para ayudar. Está al lado nuestro, nos consuela y está para ayudarnos en dificultades. Por eso, si teniendo el Espíritu Santo, si le decimos, ayúdame, Espíritu Santo, te reconozco, te doy la bienvenida, te invito, confío en ti, yo no puedo, Espíritu Santo, tú me tienes que sostener. Así que sin falta el Espíritu Santo les va a ayudar. En los países islámicos, en algunos países islámicos, yo presidía unas conferencias y también di una lección en una universidad muy famosa, nacional de esos países, y me pidió que no dijera Jesús es Dios, es el Salvador, porque ahí así están llenos de los islamitas que así extremos, y si lo dijera yo seré muerto, me matarán. Entonces, después de haber orado fervientemente y estuve en el púlpito, pero el Espíritu Santo me dijo, tú, ¿qué estás haciendo? Tú testifica de mí. Entonces, muera que muera. Así con esa decisión yo dije Jesús es Hijo de Dios, solo Jesús es el único Salvador. Así con denuedo les transmití. Entonces todos quedaron perplejos, pero el Espíritu Santo de nuevo me dijo que había una persona que tenía una pierna corta, más corta que otra, pero será sanado. Entonces, como el Espíritu Santo me mandaba, lo proclamé, y entre la multitud había una persona, un hombre, así tenía una pierna más corta que otra, pero así se alargó la otra y así se acercó a mí caminando. Entonces toda esa conferencia se convirtió en una fiesta. Entonces todo lo que iban a matarme, intentaban matarme, así entendieron que Jesús es realmente Hijo de Dios. Entonces todos se convirtieron y en los pastores y hoy están teniendo sus misiones, están cumpliendo. Hermanos, lo que no podamos, Espíritu Santo, si está con nosotros, podemos hacer todo. Lo que creemos en Jesús, tenemos que vivir creyendo en Dios, que quien creó los cielos y la tierra. Sin el permiso de Dios, nosotros nada nos puede dañar. Hermanos, que sean llenos del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo está con nosotros, nos así rebosa la esperanza por cualquier dificultad, tempestad. Si el Espíritu Santo está con nosotros, podemos vencer, podemos ser más que vencedores. La razón y luego la razón por la que podemos tener la esperanza es porque tenemos la promesa del reino de los cielos. Hace días he recibido una carta porque hace 3 días vino una anciana, una abuela, para recibir una oración y ella sobrevivió como durante 3 años, pero así hace poco ya volvió al Señor, y la semana pasada que se volvió al Señor. Entonces, así esa vida del reino de los cielos no es dada a nosotros como promesa. En 1 Pedro 1:3, Jesús así resucitó y nos dio así la esperanza viva. Ni es así que es esperanza muerta, sino esperanza viva nos entregó Jesús. Entonces, para vivir en medio de la esperanza, siempre debemos pensar en la gracia de la redención de la cruz. No debemos olvidarnos de la cruz. Siempre debemos pensar en el quíntuple evangelio y la triple bendición de la cruz. Mirando hacia atrás, el ministerio de 60 años, siempre Dios me dijo que yo fuera evangelizador de esperanza. Cuando empezaba el ministerio, todos estaban, la mayoría así estaba pobre, y todos así desnudo y tenía hambre, y la mayoría de la persona de la congregación mía
Así eran las personas que abandonaban su vida, así vivían en la provincia, pero subieron a Seúl para sobrevivir, pero su situación era desesperante y vino a nuestra iglesia de Toldo. Pero yo le decía siempre del evangelio de esperanza. Así al despertarme, al acostarme, siempre yo les hablaba de Dios bueno, de Jesús que da la esperanza. Aunque muchos me criticaban por transmitir la fe basada en las bendiciones, los miembros que venían a nuestra iglesia eran todos pobres, estaban desnudos, hambrientos y habían perdido esperanza. Ese tipo de personas entendieron el amor de Dios, fueron salvos y transformados, experimentaron de milagros y han llegado a ser esta iglesia de Yoido de hoy. Aquellos que eran pobres, estaban desnudos y hambrientos, habían dado sus ofrendas y se esforzaron para edificar nuestra iglesia actual. Durante todos esos años, teniendo la misión de ser evangelizador de esperanza en mi corazón, me he esforzado mucho para darles esperanza, habiendo desarrollado el mensaje del quinto evangelio de la triple bendición. Dios me mandó que empezara de la esperanza y finalizara con ella en todo. Así que con el mensaje de esperanza, no solamente por el país, sino por el mundo entero, he recorrido dando el evangelio de esperanza. Así que muchos que esperaban esperanza acudieron como nubes, consiguieron esperanza, ánimo y salvación y llegar a ser transformados, y así lo vi, lo experimenté. Hermano, en cualquier situación no debemos perder la esperanza. Si lo pierden, desaparecen sueños, fe, y solamente nos esperan desesperanza y muerte. Aunque en la actualidad para nosotros tengamos nada, si oramos con esperanza en el corazón, podemos experimentar el milagro donde cree algo de la nada. Crea algo de la nada, dando gracias siempre por el amor de Dios, la gracia de Jesús y la ayuda del Espíritu Santo. Debemos mantener llamas de esperanza en nuestro corazón. Mientras enciende la llama de esperanza, no quedaremos destruidos, ni abandonados, ni vencidos. Dios me da el amor, Jesús, la gracia, el Espíritu Santo, la ayuda. Entonces, ¿cómo la desesperanza nos puede conquistar? Aunque no se ve nada con los ojos, ni se oyen con los oídos, ni palpan nada con las manos, aunque es oscuro mi camino, Dios es mi Padre, Jesús es mi Salvador, Espíritu Santo es mi Consolador, y así Dios de la Trinidad me rodea, por lo que debemos tener esperanza mirando a Dios, hermanos. Como Dios vive, nos sucede milagros de esperanza hoy también, por lo que hasta el final tengan esperanza en cualquier situación que estén, y sean evangelizadores que transmitan esperanza a los que están alrededor suyo. Así les bendiga en el nombre del Señor. Aleluya.